En nuestras voces está el poder. Esto es La Lengua de Tácita Muta. Bueno, pues el día de hoy yo quiero darles la bienvenida. Hoy es un programa muy especial. Es el segundo episodio de La Lengua de Tácita Muta. Esta diosa romana que, por favor, busquen su historia y por ahí les estaremos compartiendo un poco más de todo lo que simboliza la lengua de Tácita Muta. Vamos a darle la bienvenida. Yo quiero darle la bienvenida a esta mujer que el día de hoy nos acompaña, que en verdad he tenido la oportunidad de seguir su trabajo, de a donde voy, escuchar cómo hablan de ella, y me parece un gran privilegio hoy poder estar sentada frente a ella, ver su mirada y compartir. Jalapa, capital del estado de Veracruz, también es un corazón que late con fuerza campesina, memoria indígena y sueños de justicia social. En medio de esa tierra húmeda y fértil, nació una mujer que ha hecho del servicio público una forma de caminar con el pueblo. Daniela Griego Ceballos. No llegó a la política por ambición, sino por convicción. Socióloga por formación, activista por historia, servidora pública por compromiso. Ha estado en el surco, en la asamblea, en la tribuna y en las urnas. Ha sabido conquistar la confianza de su gente. De las 3 veces que se ha enfrentado en procesos electorales, las 3 ha salido victoriosa. En la función pública, ya fue diputada local, directora del Instituto de Pensiones del Estado y hoy alcaldesa electa de Jalapa. Pero sobre todo, ha sido una mujer cercana, sensible, profundamente humana. Ha tejido comunidad junto a mujeres indígenas, con campesinos, con juventudes, personas mayores, niñas y niños que sueñan una ciudad distinta. En esta conversación íntima y honesta, Daniela no habla desde el poder, sino desde la empatía. Comparte su historia, su visión y sus anhelos. Porque gobernar no es administrar oficinas, es escuchar la voz del barrio, del ejido, de la calle, y construir desde ahí, desde lo más humano, una Jalapa más justa, viva y digna. Bienvenida, Daniela Griego. Bienvenida, Daniela Griego. Muchas gracias, Angélica. Teníamos pendiente pues esta plática, no había habido oportunidad, en campaña fue muy rápido, pero bueno, ahora creo que la vamos a disfrutar más. Me encanta, Daniela, muchísimas gracias. Gracias por tomarte el tiempo, el esfuerzo y todo lo que implicó que el día de hoy estemos aquí, sentadas frente a frente. Y gracias por ser la mujer que eres. Gracias. Por llevar al frente muchísimos proyectos, muchísimos cambios. Fíjate que hace rato de pronto escuchaba ahí, así, casualmente, una conversación de quién es Daniela Griego y me conmovió muchísimo. Porque por ahí seguramente ni lo tienes presente, pero es alguien que le cambiaste y que le hizo la vida, solo con una decisión. Ya luego te contaré el chisme para que lo lleves ahí. Intrigada. Yo quiero, a mí me da muchísima curiosidad, Daniela. O sea, digo, de pronto, y bueno, pues eres la presidenta electa y has tenido muchos cargos políticos. Eres una mujer que se ha sabido plantar en la política, pero no naciste así. No. ¿No? De pronto ya vemos al mujerón y decimos, ¡ay! ¿Cómo nace? ¿Cómo crece Daniela Griego? ¿Qué piensa de pequeña? Pues mira, creo que en realidad ha sido un poco circunstancial, podría decir, mi carrera política, que no lo digo porque no me gusta y no he tenido tampoco tantos cargos, más bien, pues un poco la circunstancia y la vida me ha llevado, pues ahora donde estoy y vamos a platicar de un poco de por qué llego hasta donde estoy ahora. Pero creo que hay algo que ya ahora no se usa, no se dice, que se llama conciencia social. Y esa conciencia social, pues, la he adquirido desde hace muchos años y yo creo que desde que era niña.
Nací y crecí en una buena familia. Mis padres eran excelentes padres, ya murieron los dos. Una familia muy chica también, mis 2 hermanas, por ahí me verán después. Y mis papás me enseñaron, una, a respetar a las personas, 2, a no hacer distinciones, y 3, a tratar de ser prudente y útil en la vida. Entonces creo que eso, conforme pasó el tiempo, pues se me quedó muy grabado. Entonces fui a un colegio donde había muchos contrastes, lo vi, jugué, fíjate que yo jugué boliche, jugué voleibol, nadé, corrí, ahora volví a correr, ya menos, pero corro. Hice mucho deporte y en el deporte convives con mucha gente de todos los estratos, de todos los orígenes, de todas las ideologías, que lo que nos une es pues el deporte. Y creo que también eso influyó mucho y también el colegio al que fui, en fin, y bueno, una buena familia que luego se conjugó con ya una preparación universitaria que no fue casual de cómo la escogí, porque estudié sociología en la Universidad Veracruzana, pero en todo ese tiempo, que estoy resumiendo muy, muy rápido, creo que me nació eso, que ahora, antes le llamamos conciencia social y que ahora pues casi nadie se acuerda, ¿verdad? Daniela, yo tengo una pregunta. O sea, de pronto podemos decir, sí, traemos una muy buena educación o nos tocó la cruz y nos tocó padres violentos, etcétera, una historia muy triste, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay un momento en el que uno tiene que decidir si conservas, ya sea bueno o malo, uh-huh, ¿no? Lo que te dieron y empezar a formarte tú. ¿Cómo vives ese momento? Porque bien pudiste haber sido una persona muy educada y correcta, como vemos en la calle que hay muchas, pero no dedicarte a toda esta parte que me estás diciendo, uh-huh, conciencia social. ¿En qué momento nace? Yo creo que ahí va surgiendo y te digo, se me refuerza más en la universidad. Y en la universidad, bueno, me tocó una época en que sociología era marxista y se hablaba de la lucha de clases, de las diferencias sociales, de la división social del trabajo, etcétera, hace muchos años, y me vinculé, siendo estudiante, a un grupo de universitarios y universitarias que, bueno, fui a parar a Matraca, hice mi servicio social en Matraca, en una época en que era un grupo fuerte que confluía en Matraca. Estaba un jesuita que se llamaba David Fernández y otro grupo de compañeras, que unos venían de las comunidades eclesiales de base, era como la parte revolucionaria de la iglesia de los pobres. Entonces me tocó una colita de eso, la Facultad de Sociología, y luego en Matraca empezamos, yo hacía mi servicio social y trabajaban con niños y niñas de la calle. Me tocó a mí trabajar con las familias de esos niños y de esas niñas. Entonces, bueno, ahí se conjuntó todo, iba yo terminando también sociología, un momento histórico en el mundo, así muy fuerte, finales de los 80s, principios de los 90s, y entre eso, yo creo que ahí, pues entre lo que traía y luego lo que vi, pues empecé a pensar que las cosas podrían ser diferentes, que no era justo lo que yo veía, y que veíamos mucha gente, afortunadamente, en todo el planeta y en el país y en el estado y en Jalapa. Y me vinculé con ese grupo de amigos, de amigas, compañeros de lucha a una organización campesina. Y si en este país y en este mundo ha habido un sector de población que ha sufrido, que ha resistido y que ha sufrido todos los embates del capitalismo, pues son los campesinos y los indígenas. Entonces, pues a esa realidad ahí no hay manera de huir de eso, lo vivimos con otros compañeras muchos años. Yo estuve en la organización campesina en Maíz, pues mucho tiempo, pero siempre dijimos, estamos como al margen del sistema, porque así era, porque hacíamos, digamos, una práctica social que era un poco de resistencia, pero también de oposición. Y entonces, pues era enfrentarte a cosas fuertes. Me tocó, son vivencias como de 20 años, fuertes en el país, en Veracruz y en Jalapa, y ahí lo combiné, esa parte del trabajo campesino indígena, el trabajo social, con un trabajo político ciudadano, por decirlo de alguna manera. Entonces me metí al rollo electoral también desde los ciudadanos y entonces
pues me gustó también el tema electoral, la lucha por la democracia en un momento que también estaba, pues acaban de pasar elecciones muy cuestionadas, me tocó empezar a participar, acaba de pasar 88, luego vino pues 94, que por un lado la irrupción de los zapatistas y la otra, bueno, el asesinato de Colosio y todo esto, y luego me tocó en el 2000 la transición. Entonces, de alguna manera, he sido privilegiada porque me tocó presenciar pues momentos históricos muy importantes, pero además participar. Y ahí te van haciendo la conciencia, uno no sabe. Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas de un relato de Rigoberta Menchú o algo así, decía, así me nació la conciencia, una cosa así. Bueno, aquí en la historia, la propia realidad, la historia, la formación, la circunstancia, pues que me llevó justo a tener pues una práctica y una intervención en la realidad, y bueno, pues es que aprendes porque aprendes y piensas diferente porque pues ni modo que fuera uno tan insensible a ver pues lo que pasa, sobre todo digo en el campo, ¿no? Que ha sido muy injusta pues muchas cosas con los campesinos y con los indígenas. Entonces por eso, o sea, si tú me preguntas cómo llegaste, pues por eso, por esa historia. Y ya bueno, me tocó, pues te estoy hablando del 2000, la elección 2006, que fue muy complicada. ¿Qué sentías en esos momentos? No, me acuerdo que llorábamos en la madrugada, porque nosotros decíamos, ganamos, ¿no? Yo estaba era el IFE todavía, y pues todo el mundo decía, bueno, estos no son nada imparciales, ¿verdad? Porque éramos consejeros ciudadanos, y entonces cuando empezó ya a fluir el PREP, decían, no, pues va súper bien Andrés Manuel López Obrador. No, en la madrugada, ya cuando cambia el dichoso algoritmo y la votación cambia en el 2006 a favor de Calderón, pues me acuerdo que llorábamos, todo el mundo enloqueció, porque decía, pero no íbamos ganando, y pues la historia ya sabe qué pasó. Y luego me tocó también 2012, ¿no? Que también fue un poco frustrante porque pensamos que en 2012 se iba a ganar, no se ganó, no llegó Andrés Manuel hasta el 2018, entonces creo que nos preparamos también, nos sirvió para prepararnos, para resistir, para también replantear cosas, pensar cosas de otra manera y sobre todo reafirmar convicciones. Así es, o sea, no hay algo oscuro, algo atrás de mí, es eso. ¿En qué momento dijiste, ay, ya no hay vuelta atrás? ¿No? A veces tomamos ciertas decisiones que todavía se puede uno revertir, modificar el camino. A mí me gusta pensarlo así. La conciencia social, el abrir las emociones, la mente, ¿no? Sí. Nos lleva a un lugar en el que hay un momento que ya ni por qué te eches para atrás. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo te diste cuenta? No sé, fíjate, ahorita que lo dices, quizá 94. Pues me tocó todo el levantamiento zapatista y la convulsión en el país. Es que los momentos fuertes, pero también luego hay momentos así muy privados, íntimos, que dicen, no, ya no puedo, ya aquí voy. Entonces creo que diferentes momentos, pero siempre dijimos los que estábamos fuera de gobierno, la política, decíamos hasta donde aguantemos, hasta donde nos lleve, pues, porque la circunstancia así es. Y fue que en el 2016 pues voy a la primera campaña, ¿no? Y que me hago diputada. Pero creo que desde mucho antes, decía, este es el camino, y pues no, ya no puede uno retroceder, ¿no? Oye, y bueno, ahora que viajamos a ese momento, ¿cómo sucede que de pronto de estar en la resistencia, de estar en la lucha, de estar en la parte crítica, un día llegas, levantas la mano y tomas protesta como diputada? ¿Cómo va eso? Fíjate ¿Qué sentiste? Que ahora lo pienso un poco más en retrospectiva. Y bueno, con las preguntas también que me haces, pues digo, como que uno nunca piensa su historia así tan rápida. Llevo 3 elecciones, y las 3 elecciones las hemos ganado. Digo, he tenido el favor de la gente, de la votación, la confianza y sobre todo un gran respaldo de Morena, ¿no? En el 16, ¿qué pasa? Estaba yo en la organización Maíz y fue mi último proceso electoral en el INE, ya era INE, como consejera electoral. En el 15 nos corrieron muy feo. El INE dijo, ya, grupo de Daniel Agrigo hasta aquí, porque así fue, era un acuerdo especial del Consejo General, dijo Veracruz ya.
y hubo la oportunidad de que en el entonces, que era diputado Fidel Robles, él había sido del PRD toda su vida, estaba en ese momento por el PT, si mal no recuerdo, estaba en el PT, y dice, oye, y si te vienes, cuando ya nos dicen en el INE ya su aportación ciudadana terminó, y si te vienes con nosotros, y nos plantearon ayudar en la parte electoral y en la capacitación, dijo, oh, sí, pero ya luego, pues Fidel estaba muy enfermo, y ya, pues en esas cosas que tiene la vida, porque la vida la verdad ha sido muy azarosa conmigo, y en un acuerdo con la hoy gobernadora, con Rocío Nale, con Cuitláhuac, me acuerdo en ese entonces, me proponen que yo sea la candidata de Morena en febrero del 2016 a la Diputación Local de Jalapa, el Distrito 10. En ese entonces, pues Morena, no, pues decían que es Morena. Cuitláhuac acababa de ganar la Diputación Federal en el 2015. Entonces me dice, oye, ¿quieres? Pues sí, dijimos, sí, está bien, vamos. ¿Qué había que hacer, no? ¿Qué hay que hacer? No, pues a caminarle. En el 2016, hace 9 años, sí, adelante. Y así fuimos. Yo no vengo propiamente de la universidad o del magisterio, o no sé, o ya había estado en gobierno del estado o de una familia rimbombante jalapeña. No, vengo de trabajar muchos años, de un equipo y de la sociedad civil. Entonces acepté y a caminarle. Caminamos, dimos 2 vueltas caminando la parte del distrito de Jalapa, que es del centro para la parte norte, y nos fue muy bien y ganamos. Y ahí, digamos, mi vida cambió y, por supuesto, definí ya mi participación electoral, que que vamos, casi 10 años, ¿no? Entonces, pero eso fue, y bueno, fue una muy buena experiencia. Nos tocó una legislatura de 2 años, pero me fue muy bien en la legislatura porque trabajamos mucho y propusimos cosas que pienso que ahora en el gobierno municipal vamos a poder implementar, sobre todo de participación ciudadana, porque veníamos pues de esa lucha, que la gente tomara sus decisiones, que nos hiciéramos cargo de los problemas públicos, que hubiera una cogestión con el gobierno, que la gente opinara, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo hicimos en ese entonces, lo sostengo. A mí me gusta mucho que la gente participe, que hable, que discuta, que opine sobre sus problemas, etcétera. Entonces, eso fue lo que pasó en el 16, fue una decisión, me lo propusieron, dije, sí va, y lo cumplimos y se pudo hacer, ¿no? Hay valores que tú ahorita decías que te fueron dados, ¿no? Desde la familia. Hay otros que se van agarrando en el camino, a lo que agradecemos tu trabajo social. Sí. Yo sé muchos de esos valores, no porque tú me lo hayas dicho, sino porque se habla, y la gente que ha estado cercana a ti es lo que dice de ti, ¿no? Gracias. Que tiene que ver con la responsabilidad, con la verdad, con el honor, con la constancia, con lo humano. Pero también hay emociones que de pronto nos cuesta lidiar, ¿no? Porque cuando tenemos el triunfo, pues estamos muy contentos y entonces fiesta. Pero algo que me da muchísima curiosidad, ¿cómo puedes lidiar con la frustración, con estas emociones que de pronto decimos, ay, no las quiero sentir porque está feo, ¿no? Con la tristeza, porque bueno, cuando de pronto se romantiza mucho, ay, sí, viene de un trabajo social y viene... No, o sea, sí, qué lindo, pero la gran realidad es que se viven emociones bajas, que a veces te tumban. Sí, claro. ¿Cómo convives con esos días? Pues hay de todo, o sea, a mí el ganar una elección pues es una emoción, pero también son muchos nervios, mucha tensión. Yo recuerdo de los 3 días que tienen que ver con las 3 elecciones y no creas que era así como de yupi, no, porque es mucha responsabilidad también, ¿no? Hay de todo, o sea, como cualquier persona en la vida, o sea, tienes un rato de fiesta, de alegría, de convivencia, a mí me gusta estar sola, o sea, sí me gusta un poco la soledad, me gusta tener, aunque sea un ratito, llegar a mi casa, tengo mis 2 gatitos, y me gusta tener un espacio íntimo donde dice, pues nada más estoy yo, ¿no? Sí me gusta eso y creo que eso me ayuda, ¿no? Hago ejercicio, hago un poco, intento hacer ejercicio, no siempre puedo, pero sí intento
justo para calmar. Bajar. Para bajarle, Sí, sí. porque bueno, no soy, no te voy a decir soy súper tranquila, pero soy una persona tranquila, tampoco soy súper alocada, pero a veces me aloco, como todo mundo, ¿no? O sea, lo que pasa es que, bueno, te toca una función pública y eso es diferente a que uno se aloque siendo, digamos, teniendo, pues, ¿qué? Tu vida Una privada o tu trabajo más privado, pero aquí, pues, es público. Lo que hagas lo van a ver, o sea, pues sí, además ahorita con las redes y los medios y eso está tremendo, ¿no? Entonces hay que cuidarse, pero trato de siempre ser positiva, ver las cosas buenas, soy creyente, entonces también tengo mis ratos dedicados pues, a orar, a pensar otras cosas, a desear bien, ¿no? A que nos vaya muy bien. Tengo mis ratos tristes, por supuesto, pero creo que trato de siempre tener como una actitud más positiva. Y la otra, cuando tienes mucho trabajo, pues como dicen, no hay mucho tiempo de pensar como en cosas que no son tan agradables. El tema de la convivencia, escuchar, ¿no? En la política una nueva forma de hacer política es escuchar, o tenemos que escuchar, porque los políticos hablamos mucho y escuchamos poco, pero cuando lo inviertes, o sea, pues sí. ¿Esa es tu estrategia? Pues un poco escuchar, ¿no? Bueno, échate una campaña que fue muy rápida, 30 días, pero tocamos más de 10,000 casas. La brigada tocó quién sabe cuántas casas, 10,000 casas. Buenos días, soy Daniela Griego, buenas tardes, soy Daniela Griego. Y la gente, sí, pues fíjate que... Entonces, sí escuchar, claro, también me enojo, por supuesto, también a veces hay gente que te dicen cosas, sabes que luego dicen muchas mentiras, ¿no? Hay muchas cosas que son mitos, o hay cosas que son mentiras, y dices, bueno, pues aguanta, ni modo, pero no son ciertas, ¿no? Pero pues hay que aprender a manejar las emociones, o sea, hay de todo, pero pasa de todo en la política, pero trato también de ser la misma persona en lo público y en lo privado. Soy alguien que soy prudente, trato de ser prudente y trato de hacer lo que me gusta y disfrutarlo, porque también lo disfruto, o sea, tampoco es algo que se sufra, no, por supuesto que no, sí me gusta mucho lo que he hecho en estos años, me gusta mi equipo, la gente con la que me rodeo, el ejercicio ayuda también. ¿Cómo convives con el conflicto? Depende, porque también a veces se evade un poco, ¿no? También a veces lo evadimos, y si no, pues lo enfrento. Yo también soy de enfrentar, porque luego dice, en la torre, ¿qué tal si hago esto? ¿Qué tal si me van a decir esto? Ni modo, pues hay que enfrentarlo. No, depende, pero sí trato de o mediar también, el conflicto también, hay que mediarlo, ¿no? Oye, Daniela, ya para ir cerrando, yo te quiero preguntar algo. ¿Cómo convive la socióloga con el poder? Es complicado, la pregunta es muy complicada. A ver, depende para qué quiero el poder o qué es lo que me interesa con ese poder que me ha dado la gente, porque no es un poder de otra manera. La gente te dice, bueno, con mi voto te mandato algo, o sea el que creas que tienes poder por sí, a ver, espérense, no lo concibo así, ¿no? He tenido mandatos y encargos también, porque, por ejemplo, el tema del Instituto de Pensiones, pues fue un encargo. ¿Hay la posibilidad de tomar decisiones para bien? Sí. ¿Hay la posibilidad de influir en cosas para bien? Sí. Pero no lo concibo de otra manera, o para humillar, o para tener influencias de algo, o tener, no sé, una super casa, un super carro, no, nada de eso. Entonces no creo en eso, no creo en ese tipo de poder, creo en la posibilidad de tomar decisiones para que las cosas mejoren, ¿no? Donde me han puesto lo he llevado así. También siempre hay gente que te pone los pies en la tierra, ¿no? Y que, hey, cálmate, ¿no? Espérate. Y eso ayuda mucho, que siempre uno se rodee de gente que también te ayude justo a no creer cosas que no lo son, o no creerse uno pues cosas que no, o sea, no consigo el poder de otra forma, ¿no? Sino pues para servir, para trabajar, para
ponerlo al servicio de la gente, ¿no? Y lo hemos tratado de hacer en los encargos que he tenido, ¿no? Y no va a ser la excepción ahorita en el ayuntamiento, por supuesto que no, al contrario, ¿no? Daniela, yo te quiero dar las gracias. Ahora decías un poco justo esto de encontrarse, ¿no? Creo que una de las cosas que tú representas y lo haces con grandeza Muchas gracias. es la magia de encontrar entre generaciones jalapeños que de pronto perdieron la esperanza por alguna razón que ya no vamos a hablar porque ya se sabe, ¿no? Pero que se perdió la esperanza y que se perdió el ser también. La ideología, las ganas, la esperanza. Yo creo que una de tus grandezas es justo eso, que por alguna razón haces que por donde pasas se junte esa gente que sueña, que quiso, que quiere y que le está volviendo a apostar. Yo te quiero dar las gracias porque no es fácil tener esa fuerza, esa convocatoria, y ese es el poder de Daniela Griego, que por donde va despierta locos. Despierta locos y locas con ganas de cambiar. Eso que tanto nos ha dolido, eso que tanto hemos perdido. Gracias por este momento. No, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más? No, pues mira, sí me emociona lo que me dices. Siempre hay la posibilidad de transformar la realidad, y creo que es una responsabilidad, debería ser una responsabilidad de todos. El ver que hay cosas que no están bien, que hay gente que no está bien y que hay mucha desigualdad. O sea, a mí eso, ahora que caminamos Jalapa y que caminamos, ¿verdad?, por todos los rincones de Jalapa, dices, híjole, pues es la capital, tenemos que transformar Jalapa, sí, pero ¿cómo? ¿Con qué? ¿Sustentado en qué? Se ha avanzado mucho, sí. Ha habido gobiernos de la Cuarta Transformación, por supuesto, ¿no? Pero siempre hay algo que hacer y siempre creo que hay que ver por los demás. O sea, no me consigo en la política para hacer otra cosa, ¿no? Creo que también la vida, pues, y el destino, o lo que sea, o esta magia que dices, pues me ha puesto en esto y hay que responder así. Pero siempre hay la posibilidad de mejorar, de transformar, de esta realidad que vemos. Hay una realidad en Jalapa que no es tan bonita, ¿no? Que hay causas sociales que hay que atender para justo que la gente pueda tener mejor bienestar, una ciudad más igualitaria, pues con menos violencia, más segura, sin miedo. Yo a veces en la noche, a veces me daba miedo salir en la noche. A ver, espérense, ¿por qué? O sea, la ciudad la tenemos que recuperar como se ha ido recuperando, pero hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, eso diría, que la gente confíe, esta esperanza que nunca se nos debe morir para nada, ¿no? O sea, no estoy hablando, porque estamos hablando un poco de Jalapa y mi función que va a empezar en unos meses, pero no se nos tendría que morir la esperanza para nada, hasta para, no sé, lo más básico que es el amor, o como lo quieran llamar, o algo, cosas así. Pero la esperanza es pues finalmente es lo que nos mueve, ¿no? Pero que la gente confíe, que vamos a trabajar, que se involucre. Es que la gente también tiene que, o sea, luego protestamos y nos quejamos mucho de cosas que no nos gustan, pero no todos estamos dispuestos a dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para cambiar lo que nos rodea, nuestro entorno, hacerlo un poco más amable, más agradable, no sé, más limpio, más humano. En fin, creo que vamos a trabajar en ese sentido para Jalapa. Sí pido un voto de confianza, ¿no? Que conozcan nuestro trabajo. Hay un buen equipo, se han hecho buenas cosas, se ha avanzado y tenemos claridad en lo que tenemos que hacer. Entonces, que confíen un poco en nosotros. Vamos a trabajar también por las mujeres, ¿no? Hay que trabajar mucho. Yo digo, si yo me siento así, no quiero que nadie se sienta así, de tener miedo o tener preocupación porque salgo en la noche y salgo sola, entonces ¿qué tal si me pasa algo? No, nadie debería sentirse así, ¿no? Entonces hay que trabajar por eso. ¿Agradeces esas emociones ruines que se vivieron para poder hoy gobernar mejor? Claro, por supuesto. Bueno, pues siempre hay un costo, pero siempre hay que buscar ese beneficio sea mayor, no para uno, sino para los demás. Entonces, ha sido un camino largo, sí, y seguirá siendo largo, pues espero que sí, que siga yo con vida y con la fuerza para seguir trabajando,
pero hay siempre muchas cosas más buenas que cosas malas, entonces uno aprende. Y si ha servido todo lo que he pasado, lo que hemos pasado con mi equipo y con la gente que nos ha acompañado, algunas cosas no tan agradables, para poder pues ser una mejor política, servidora pública, persona, mujer, lo que quieran, pues vale la pena, ¿no? ¿Hay diferencia entre la servidora, la política, la mujer, o son las mismas? No somos las mismas, nada más. A lo mejor como persona me relajo un poco más. Una en pijama. Sí, en pijama o en chanclas. Como servidora soy muy responsable, soy formal, soy muy seria en lo que hago. Y como política, pues también, pero no, casi somos la misma persona. Muy bien. Daniela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al equipo. Gracias. Y, bueno, pues por acá nos seguiremos viendo. Gracias. En nuestras voces está el poder. Esto es La Lengua de Tácita Muta.